Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias por pues, a los organizadores. Organizar un evento de estos pues nunca es nada fácil. Aquí está. Entonces, bueno, yo les voy a hablar hoy sobre un poco sobre generalidades y digamos que el estado actual de lo que conocemos de las floras del Paleoceno en Colombia. Entonces, esta charla, digamos que también es un marco de referencia para dos charlas que siguen a continuación, que van a ser presentadas esta tarde. Una por parte de Alejandro Giraldo, que es biólogo de la Universidad de AFIT, quien realizó su tesis de pregrado con herbivoría e interacciones bióticas de la flora de Bogotá y de Cerrejón. Y a las 3:30 hay una charla específicamente de los frutos y semillas del Paleoceno de Colombia, cargo de mi mentor y querido colega Fabiani Herrera, para que no se los pierdan. Entonces, ¿por qué el Paleoceno? ¿Por qué estudiar la flora del Paleoceno? Entonces, creo que no sobra recordar que al final del Cretácico, este gran evento, la caída del meteorito en Chicxulub, causó una enorme perturbación a nivel global. Entonces, específicamente para ecosistemas tropicales, esto causó un colapso ecológico terrible, cesó la fotosíntesis por varios años y eso tuvo un impacto grandísimo en las floras a nivel mundial. En Colombia, específicamente, tenemos dos grandes registros. Uno de ellos, descrito hace relativamente poco por Bermúdez, en donde en Gorgonilla encontramos esta secuencia que contiene el final del Cretácico, inicio del Paleoceno, en donde ellos, además de la evidencia geológica, encuentran un pico de esporas justo al inicio del Paleoceno, justo después del impacto, que es consistente con una gran catástrofe ecológica. Entonces, digamos que estas esporas, este pico de esporas está asociado que los bosques se destruyen completamente y en el proceso de regeneración lo primero que aparecen son los helechos. A eso se debe ese pico de esporas. Por otra parte, un trabajo que hemos venido realizando con nuestro grupo y esperamos salga publicado próximamente, encontramos que utilizando palinomorfos calculamos una extinción de hasta el 45% de las especies de la flora. Y además de eso, un recambio florístico muy drástico que marca una diferencia entre las floras del Cretácico y las floras del Paleoceno. Entonces, esta es la razón por la cual es importante estudiar el Paleoceno. Es que justo después del evento de extinción masiva y de catástrofe ecológica del KPG, tenemos una nueva reestructuración del bosque, en especial de los bosques neotropicales, que hoy en día son los bosques más diversos del planeta, que inician entonces en el Paleoceno. La evidencia que les voy a presentar, y digamos que mucha de la importancia que han tenido los fósiles de plantas en Colombia del Paleoceno, es que nos dan muchísimos indicios, los podemos relacionar directamente a muchos grupos que viven hoy actualmente en los bosques tropicales. Entonces, en Colombia tenemos dos grandes floras del Paleoceno. La primera es la flora de la formación Cerrejón, que digamos que la encontramos en depósitos de llanuras costeras, llanuras aluviales, lagunas costeras, pantanos, y está íntimamente ligada a los depósitos de carbón, de las minas de carbón del Cerrejón. ¿Y qué sabemos de ella? Entonces esta flora pues ha sido ampliamente estudiada, no solamente por la flora, sino también por la fauna. La infame Titanoboa cerrejonensis, que nos ha mostrado o nos dice que estos bosques no pudieron haber existido, estos animales y los bosques no pudieron haber existido en temperaturas por debajo de los 30, 28, 30 grados centígrados, que por cierto, aquello de la Titanoboa que salió ilegalmente en los trenes del Cerrejón no es cierto, eso es otro tema. Sabemos también que la paleotemperatura estimada a partir de las hojas es mayor a 28 grados centígrados. Esto se debe a que hoy en día temperaturas de este estilo, en temperaturas de este tipo, encontramos hojas que son predominantemente que tengan bordes lisos. Y eso es lo que más ocurre en el Cerrejón.
Sabemos también que la precipitación estimada a partir de las hojas, en las cuales encontramos hojas de muy grande tamaño y hojas que tienen estos ápices acuminados, están correlacionadas con alta precipitación. Tenemos precipitaciones de más de 2 metros de lluvia al año. Sabemos que estos bosques fueron dominados por plantas con flor, tenían una alta intensidad de interacciones bióticas, como se puede ver en los mordiscos que están presentes en las hojas. Más del 50% de las hojas que encontramos muestran daños por insectos, o sea que muestran una gran intensidad de estas interacciones bióticas. Y hemos encontrado que había una estructura multiestratificada del dosel. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la parte superior del bosque, los árboles más altos, formaban una capa casi completamente cerrada. Eso a su vez creaba un gradiente en la intensidad lumínica dentro del bosque y favorecía la recirculación del dióxido de carbono y la respiración del dióxido de carbono que podemos evidenciar en la señal isotópica de carbono de las hojas fósiles. Podemos diferenciar hojas que venían del dosel, de la parte de arriba del bosque, como del sotobosque, o sea, de la parte de abajo del bosque. Sabemos además que esta flora del Cerrejón tiene la misma composición de plantas que existe hoy en día en el neotrópico. Entonces, si hoy vamos a cualquier bosque neotropical lluvioso de tierras bajas, vamos a encontrar que 20 familias de plantas explican o contienen el 75% de la biomasa de los bosques, o sea, de los árboles, y además contienen el 50% de la diversidad de especies. Este mismo patrón, esas 20 familias que encontramos hoy en día, son las mismas familias que eran dominantes y muy diversas en los bosques del Cerrejón. Esta es la razón principal por la cual se considera la flora del Cerrejón como el bosque neotropical más antiguo conocido. Las floras anteriores a el Cerrejón no presentan estas características. Sin embargo, a diferencia de los bosques hoy en día, estos bosques tenían una baja diversidad de plantas y una baja diversidad de herbívoros. Una de las críticas que se ha hecho de la flora del Cerrejón, sobre todo por parte de la investigación biológica, es qué tanto podemos extrapolar de los bosques del Paleoceno a partir de este único registro, que pese a que ha sido ampliamente estudiado, sigue siendo un punto en el tiempo. Por esta razón, nosotros hemos seguido estudiando otras floras para conocer un poco más de cómo era realmente esa vegetación y cómo era la heterogeneidad de la vegetación durante el Paleoceno. Ahí vamos entonces a la segunda flora que hemos estado trabajando y que es digamos que el estudio que tenemos más en proceso, que es la flora de la Formación Bogotá. Esta flora es coetánea con el Cerrejón, data de, o sea, las localidades fosilíferas que tenemos datan de entre 58 a 60 millones de años. Esto ha sido estimado a partir de correlaciones palinológicas. Esta flora fue depositada o se depositó en ambientes fluviales mucho más continentales que los de la flora del Cerrejón. Estamos hablando de dos cuencas diferentes. Y también, o sea, pese a que ya había cierta topografía para el Paleoceno por parte de la cordillera central, estos depósitos igual los interpretamos como provenientes de tierras bajas. Entonces este es el tipo de afloramientos en los cuales hemos estado colectando. Estas son minas de arcilla que muy gentilmente nos han permitido, como sin estropear la actividad minera, buscar fósiles entre todo esto. Entonces, la Formación Bogotá pues, es la principal fuente de ladrillos de Bogotá. Casi todos los ladrillos de Bogotá provienen de esta formación. Quién sabe cuántas hojas fósiles se han destruido en el proceso. Y este afloramiento tan lindo lo encontramos en el sur de Bogotá. Entonces nuestras localidades fosilíferas son estas minas de arcilla, predominantemente en el sector de Mochuelo, en el sur de Bogotá, cerca de la ciudad Bolívar, y hacia el norte, en las municipalidades de Zipaquirá y Cogua. Entre todas estas rocas hemos podido encontrar una gran cantidad de hojas y semillas y flores y frutos muy bien preservadas. Todas estas son impresiones, un poco diferente de la flora del Cerrejón, que contiene tanto impresiones como compresiones foliares.
Debido al tamaño del grano, la preservación es absolutamente increíble, se pueden ver muchísimos detalles, muchos detalles de las venas. Encontramos, a muy grosso modo, encontramos familias que también hemos encontrado en el Cerrejón, por ejemplo, leguminosas, como esta hoja, no sé si pueden ver el cursor, pero como esta hoja en el medio, compuesta de la familia de las leguminosas, malváceas de la familia del algodón, palmas, diferentes frutos y aún más. Nuestras localidades fosilíferas, como ya les decía, están ubicadas en el sur de Bogotá y en el norte, o sea, Sinclinal de Usme y Sinclinal de Checo. Y a lo largo de los años, entonces, hemos logrado acumular una gran cantidad de muestras que para estudios paleobotánicos son necesarios. Entonces, es necesario estas hojas, que cuando nosotros las colectamos, es necesario tener una enorme cantidad para poder tener una colección lo suficiente para poder establecer diferentes morfotipos que nos hablen de la diversidad y poder hacer comparaciones, tener la variación morfológica de las plantas. Entonces, esto es de lo que les voy a hablar un poco hoy, como esta comparación entre la formación Bogotá y la formación Cerrejón. Entonces, en la formación Cerrejón tenemos dos localidades, se han colectado en 15 localidades en total y tenemos dos localidades de censo. Localidades de censo son localidades en las cuales en un volumen definido de roca, un volumen finito, colectamos todas las hojas que podamos identificar. Y idealmente llegando hasta 1000 o a un número cercano a 1000 para poder tener análisis cuantitativo, para poder hacer análisis cuantitativos y tener una muestra comparativa entre diferentes localidades, entre diferentes floras, no solamente dentro de Colombia, sino también a nivel internacional. En la formación Bogotá hemos colectado todos estos numeritos, son diferentes localidades, o sea, diferentes huecos en el suelo en donde hemos encontrado hojas fósiles y hemos colectado entre 50 y 1400 y tenemos una localidad de censo que es la que se utiliza para comparación donde tenemos 1400 hojas. Entonces, en total los números que tenemos es que podemos comparar 2.400 hojas de la formación Cerrejón, que nos muestran cómo era la flora de Cerrejón, y alrededor de 2.600 hojas de la formación Bogotá. Flores, frutos y semillas están fuera de este resto de la charla. Entonces, ¿qué hemos encontrado con la formación Bogotá? O sea, ¿qué hemos encontrado de la formación Bogotá que nos ha complementado, digamos, lo que ya sabíamos de lo que estaba pasando en el Cerrejón? Entonces, por un lado, tenemos que recurrentemente encontramos en estas floras las ocurrencias más tempranas de muchos grupos de plantas tropicales, o también ocurrencias de grupos que se pensaban que eran laurásicos, que tenían su registro fósil centrado en Norteamérica, Eurasia, y ahora los estamos encontrando acá. Entonces, uno de esos ejemplos es Malvacifilum macondicum, que es el registro más viejo que se conoce de la familia, del grupo específico del algodón. En Bogotá encontramos una segunda especie de Malvacifilum, todavía estamos definiendo si es una especie diferente o no. Tenemos del Cerrejón, digamos que una especie relacionada de coco, que es también uno de los registros más antiguos del grupo de la Satelline. Hemos encontrado bien recientemente a Cistonia simone, que ha sido descrita, está en proceso de revisión, que es también el registro más antiguo que conocemos de las melastomatáceas, que es la familia del siete cuero, acá lo pueden ver. Es un grupo muy interesante porque su registro fósil es muy escaso y todo lo que se conocía lo más viejo que se conocía, estaba centrado en Norteamérica y en Eurasia. Y tenemos también aquí un ejemplo de Salvinia bogotensis, ya descrita, que es un representante o un ejemplar de estos helechos acuáticos que, por lo menos aquí en Medellín, los llaman moneditas de agua. Por último, una de las cosas más interesantes que hemos encontrado, haciendo estas revisiones taxonómicas muy detalladas, es una gran diversidad y una gran dominancia de leguminosas. Entonces, entre las dos floras, el Cerrejón y el Bogotá, hemos encontrado 8 frutos diferentes y 6 morfotipos de hojas diferentes. Esto es una diversidad
muy grande para un grupo que se piensa que aparece justo después de la extinción del Cretácico-Paleoceno. Entonces, entre todo este grupo, encontramos 3 de las 6 subfamilias principales, nuevamente mostrándonos una diversificación temprana, sobre todo en el neotrópico. Entonces, esto parte ya ha sido descrito y también estamos trabajando en análisis de diversificación de la familia. Muy bien, entonces ahora, ¿cómo se comparan estas dos floras? Entonces, en general, tenemos que la flora de la formación Bogotá es muy semejante en muchos aspectos generales a la flora del Cerrejón. Está caracterizada por hojas de angiospermas mayormente, hojas mesófilas, es decir, grandes, que tengan bordes lisos y tienen trip tips o esos bordes acuminados. Nos llevan a estimar una precipitación de alrededor de 2 metros al año de lluvia, así que es muy parecido al Cerrejón. Y características biofísicas de las hojas, como es la masa foliar por área, que está estimada a partir de la relación que hay entre el área foliar y el diámetro del peciolo, nos hablan un poco de esas características ecológicas de las plantas y vemos que no hay mucha diferencia. Entonces, es decir, estos dos bosques apuntan a que son bosques lluviosos neotropicales, como ya lo conocíamos. Ahora, los censos nos permiten entonces comparaciones florísticas en las cuales podemos mirar riqueza, podemos mirar composición. Comparamos las localidades de censo de Bogotá y de Cerrejón con localidades en las cuales se ha colectado hojarasca en ecosistemas actuales. Entonces, uno en la isla de Barro Colorado en Panamá y en el Río Negro. Y encontramos que la diversidad, la riqueza de hojas de ambas floras fósiles es menor a la riqueza de hojas si las comparamos simplemente por morfotipo con lo que encontramos hoy en día en bosques tropicales, visto de una manera diferente, los mismos datos. En gris son las localidades actuales y en amarillo y azul están las localidades del Paleoceno. Muestran alrededor de 45 a 50% de la riqueza actual. O sea, solamente tenían este porcentaje. Esto refiriendo a riqueza de especies, o sea, número de especies por localidad. ¿Qué sabemos de la composición? ¿Qué nos dicen estos de la composición? Entonces, en estos censos podemos ver, ya que pues, los podemos comparar, las familias más dominantes, que más biomasa aportan, es Fabaceae, o sea, las leguminosas en ambos casos, nuevamente apuntando a esa diversificación y dominancia temprana en el Paleoceno de Colombia. Pero, ¿qué podemos decir entre estas dos? Una de las cosas, de las ventajas también que tienen estas localidades de censo, en las cuales hemos controlado, tenemos un número grande de hojas que provienen de un volumen controlado de roca, es que las podemos comparar un poco con bosques actuales. Y esto se debe a trabajos tafonómicos previamente realizados, en los cuales se ha comparado la hojarasca que cae en el suelo con la composición y la representación del bosque que produjo todas esas hojas. Entonces, este es un trabajo de Robin Burham en Perú, en donde ella miró cada uno de estos cuadrantes, miró cuál era la composición de las hojas, sacó los morfotipos y lo comparó con los árboles que estaban, digamos que lanzando esas hojas. Y encontró que en un volumen análogo a lo que sería una localidad fosilífera, la hojarasca representa entre 80 y 90% de la biomasa de un radio de 12.5 metros. Entonces, si colectamos esas hojas, que es lo más análogo que podemos tener a las localidades fósiles, estamos teniendo una representación del 80 al 90% de la biomasa. A partir de esto, entonces, nosotros pensamos, bueno, pues tratemos de comparar con bosques actuales. En la isla de Barro Colorado, en Panamá, y en el Parque Amacayaco, en Colombia, hay 2 parcelas permanentes, es decir, 2 parcelas en las cuales cada uno de los árboles que están en estas áreas delimitadas se ha marcado, se ha identificado, se ha mapeado. Entonces, sabemos exactamente qué planta hay, qué especie hay en cada punto de estos cuadrantes. Entonces, lo que hicimos fue empezar a tomar aleatoriamente, esto no está a escala, a tomar cuadrantes o
o fragmentos de este bosque para comparar, generar una distribución, a ver qué tanto difieren las familias, qué tanto difiere la composición del bosque dentro de sí mismo, o sea, qué tanto varía el bosque dentro de este plot, al igual que dentro de este plot, para poderlo comparar con las floras fósiles, las localidades de censo, tanto de Cerrejón como de Bogotá. Entonces, tomamos 100 cuadrantes diferentes dentro de cada uno de estos plots, generamos una distribución nula, que está en gris, quiere decir que comparamos utilizando una medida de disimilitud para mirar qué tan diferentes son las familias o qué tan diferente es la composición de familias dentro del mismo bosque. Entonces, en gris está la distribución nula y en azul y amarillo está la distribución de esta misma medida comparando las localidades de censo, la composición de familias de las localidades de censo con las familias que encontramos en esos submuestreos de las localidades fósiles, los submuestreos de los bosques actuales. Lo que encontramos es que realmente no hay mucha diferencia entre la similitud, la semejanza que hay dentro de los bosques consigo mismos, con la similitud que hay entre la flora del Bogotá, los bosques actuales, y la flora del Cerrejón y los bosques actuales. Entonces, a nivel de familia, podemos decir que tanto Bogotá como Cerrejón tienen esa misma distribución, ese mismo patrón de dominancia que se ve hoy en día en floras actuales. Nos preguntamos después, entonces, bueno, sabemos que la composición es la misma a nivel de familia, pero ¿qué pasa cuando nos vamos a nivel de morfotipo? ¿Y qué pasa cuando miramos qué tanto cambia la flora del Cerrejón respecto a la flora del Bogotá? Entonces, para hacer esto, hicimos una comparación semejante. Tomamos nuevamente muchos 100 cuadrantes aleatorios, tanto de Barro Colorado como de Amacayacu, y los comparamos entre ellos, mirando ya no cómo cambian las familias, porque sabemos que son las mismas, más o menos, sino mirando qué tan diferentes son los géneros. ¿Por qué los géneros? Como nosotros estamos mirando, cuando nosotros miramos morfotipos de hojas, nosotros estamos sacando formas. Estas formas, cuando las tratamos de llevar a un contexto taxonómico, sobre todo si las comparamos con plantas actuales, esta composición, digamos que el análogo más semejante entre un morfotipo de hoja sería un género. Es porque muchas veces esas variaciones que hay entre especies del mismo género no somos capaces de distinguirlas entre diferentes hojas. Casi siempre las agrupamos en un mismo morfotipo. Entonces, comparamos el recambio o similitud que hay en la composición de géneros entre bosques actuales y entre los bosques fósiles. Encontramos que en verde es la distribución de la similitud que hay, o disimilitud, que hay entre los bosques de Barro Colorado y Amacayacu, y en rojo está señalada cuál es la disimilitud que hay entre morfotipos del Cerrejón y Bogotá. Entonces, este índice de Sorensen, como es un índice de disimilitud, entre más cercano a uno, quiere decir que es más diferente. Encontramos que la composición de estos dos bosques, de Cerrejón y Bogotá, es muy distinta, mirada a nivel de morfotipo. Es decir, no solamente se comparten pocas especies, pocos morfotipos, solamente el 20%, sino que la abundancia relativa que hay de estos morfotipos en las localidades de censo lo hacen muy distinta. Sin embargo, es muy semejante a la disimilitud que encontramos hoy en día en bosques actuales. Entonces, pese a que la riqueza alfa, o sea, el número de especies que encontramos por localidad fósil, es menor que la de hoy en día, el recambio o la beta diversidad es muy semejante a lo que tenemos hoy. Esto también se explica, o esto también se puede ver, esta gran diferencia que hay entre la flora del Cerrejón y de Bogotá, también se puede ver cuando hacemos un ordenamiento de
estas localidades fosilíferas. Entonces, como les había contado, no solamente tenemos estas localidades de censo, sino que tenemos otras localidades en las cuales no colectamos tanto, casi siempre es por encima de 50 o 100 especímenes. Y acá lo que hicimos fue hacer un ordenamiento usando non-metric multidimensional scaling, que está además basada en la composición de morfotipos encontrada en cada una de estas localidades. Entonces, cada puntico representa una localidad fósil. Lo que encontramos es que encontramos que la flora explica más del 50% de la variación que hay entre la composición en diferentes localidades. Y el ambiente de depositación, que lo dividimos de acuerdo a las características de la roca, tratando de asociar, digamos que el ambiente deposicional específico que encontramos en cada localidad, explica solamente el 41% de la varianza. Entonces, ¿esto qué nos indica? Esto nos muestra que si son dos floras completamente diferentes, que comparten atributos generales que los hacen bosques neotropicales lluviosos, como los de hoy en día, pero que están mostrando una diferenciación ecológica. Entonces, creo que me adelanté a las conclusiones. Entonces, nuevamente, encontramos que ambos se pueden categorizar como bosques lluviosos neotropicales. Tienen esa característica de tener una baja riqueza de especie a un nivel alfa, comparten la misma composición de familias que las hacen denominar Neotropical Rainforest, pero tienen una alta betadiversidad. Entonces tenemos las mismas familias, pero son especies diferentes. Entonces esto resulta muy interesante porque estamos viendo que para 58 a 60 millones de años ya tenemos dos bosques diferentes, ecológicamente distintos. Entonces recuerden que les había hablado que estos son dos cuencas diferentes, una de las cuales en la formación Cerrejón tenemos formación de paleosuelos. El drenaje es muy diferente al sistema de drenaje que podían tener la formación Cerrejón, y esto probablemente lleva a que haya una diferenciación. Entonces, en ciertas especies van a ocurrir en uno, ciertas especies van a ocurrir en otro. Esto nos habla pues de una heterogeneidad ecológica en la composición de plantas, y como verán más tarde, también se encuentran diferentes patrones de interacciones bióticas que probablemente están guiadas o direccionadas por las diferencias en la composición de plantas, o puede funcionar en el otro lado, pero eso ya es la charla de las 3 de la tarde. Con eso, entonces, les agradezco nuevamente y no sé si queda tiempo para preguntas. Así es, Mónica Carvalho, gracias por la presentación. Algunas preguntas que ya nos han hecho llegar, entonces inicio con la primera. Germán Patarroyo pregunta: ¿se han efectuado labores de divulgación del material encontrado en la formación Bogotá con las comunidades locales? Sí, o sea, se ha realizado cuando nosotros vamos a campo. Entonces ha sido un trabajo muy informal. Digamos que con la publicación del libro hace tiempo sí comenzamos a hacer jornadas de ir y contarle, sobre todo a los mineros, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos encontrando, por qué es lo que estamos, qué es lo que estamos haciendo, pero ha sido de una manera muy, muy informal. Es más que todo cuando, digamos que cuando vamos a campo y hablamos con la comunidad directamente. Gracias, Mónica. Siguiente pregunta: si en las dos formaciones existen correlaciones de palinos y plantas, ¿habrá entonces restos de reptiles y anfibios como en Cerrejón? Hay restos de reptiles, sí. Los reptiles son diferentes, ya eso ahí se sale un poco de mi área de experticia. Los reptiles son diferentes. No creo, no recuerdo si hay anfibios, pero es posible que sí, pero no recuerdo bien exactamente. La fauna sí es muy diferente. Eso también está relacionado pues justamente como ese gradiente que tenemos desde un sistema costero del Cerrejón a un sistema mucho más continental, que sería Bogotá. La siguiente pregunta es de Alejandro Jaramillo. Hola, Mónica, ¿más o menos qué porcentaje de las hojas fosilizadas también preservaban el peciolo con respecto al estimado que hicieron de la masa?
Yo diría que el, el 50% de las hojas preservan el peciolo y más del 50% de la lámina. Entonces, cuando tenemos más del 50% de la lámina, digamos que podemos hacer esa extrapolación para estimar el área completa. Pero sí es muy frecuente encontrar peciolos. La preservación de estas plantas, sobre todo pues, en unas de estas localidades de Bogotá, es excepcional. Gracias, Mónica, por la presentación. Enviaremos la...